Hablemos sobre la condena de 12 años al expresidente colombiano Álvaro Uribe y de la reforma que permite la reelección indefinida en El Salvador con Daniela Pacheco y también con Cristian López. Bienvenida, Daniela, bienvenida, Cristian. Gracias, Pedro. A ver, comencemos con el tema de Nayib Bukele. Esta reelección consolida, esta posibilidad de una reelección indefinida, consolida un modelo autoritario o responde al mandato popular de resultados, Daniela. Bueno, lo del mandato popular de resultados es la vieja frase de que ahora el poder va a recaer sobre el pueblo, y creo que ese ha sido el clásico camino para los dictadores, no solo en América Latina y en el mundo. Estamos hablando de un Congreso que, si bien fue elegido democráticamente en términos al menos de la forma, no ocurrió así con las personas que llegaron al Congreso, y me refiero al uso abusivo de recursos públicos y a la figura de Nayib Bukele defendiendo esa asamblea que se configuró. Una asamblea que además en el 2021 destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para hacer la modificación de una reelección que estaba prohibida expresamente por la Constitución. Es decir, lo que dices es que se fue poniendo todo a modo. Sí, el caso de Nayib Bukele es el típico presidente que llega al poder y desde adentro, supuestamente usando herramientas legales, cambia las reglas del juego en la mitad del partido. Cristian. Es un caso muy interesante porque cualquier argumento que vamos a esgrimir aquí, pues aplica para los vecinos también. Entonces, hay una serie en Hispanoamérica, hay una serie de presidentes, unos ahora dictadores. Bukele lleva 6 años en el poder. Hay otros que llevan 10, 15, 20 años. ¿Entonces es menos dictador? No, no es un tema de dictaduras. Es el dictador que les gusta, básicamente, a Nayib Bukele. Entonces, yo a lo que voy es que si vemos los modelos tanto europeos como latinoamericanos, hispanoamericanos en la historia, Pedro, nos vamos a dar cuenta de que es un fenómeno que se puede repetir izquierdas y derechas, ¿no? Ahí estamos, creo que de acuerdo. Y una vez que analizamos eso, entonces la pregunta es: ¿para qué quieres seguir reeligiéndote en el poder? No le podemos llamar una dictadura a una persona que solamente tiene la posibilidad de reelegirse si la gente lo decide. Es decir, una cancha inclinada, es que ese es el problema. ¿No es algo muy similar a lo de Maduro? Pues la verdad yo creo que son cosas muy distintas. El Salvador no está bajo el asedio de los Estados Unidos, más bien es el tonto útil de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que le recibió 200 presos que reconoció después que... Pero está bajo el asedio de la Mara Salvatrucha, ¿no? Y de grupos criminales. Sí, bueno, pero estamos hablando de un Estado que está obedeciendo las reglas que les está imponiendo los Estados Unidos, un país que se dice soberano. En el caso de Venezuela, estamos hablando de elecciones que se hacen bajo más de 900 medidas unilaterales coercitivas, donde la gente no tiene libertades efectivas, así como también pasa en El Salvador. Cristian. Yo creo que va a ser muy difícil defender narcodictaduras en esta mesa, porque claramente la comunidad internacional tiene un consenso, incluso quienes son más progresistas, de que Venezuela es un estado fallido, es una narcodictadura, y de que las elecciones son una falacia, son ficticias, y basta ver con lo que pasó en la última elección, cómo persiguieron, cómo encarcelaron y cómo hay una cantidad increíble de presos políticos en Venezuela. Vámonos con un vecino más cercano de El Salvador, Nicaragua. Ortega lleva más de 20 años en el poder y es un país mucho más grande que El Salvador, y todos sus indicadores están por los suelos, a diferencia de los indicadores macroeconómicos de El Salvador, que en algunos rubros incluso tiene mejores indicadores que México, por ejemplo. Es decir, que si son de derecha les va bien y si son de izquierda les va mal. No, estamos comparando casos específicos. Ha habido en la historia dictaduras de derecha nefastas, criminales, por supuesto. Entonces, ¿si es una dictadura o no es una dictadura? No es una dictadura, y lo que estamos discutiendo es una reforma constitucional, Pedro. Ni siquiera ha ganado la próxima elección, que va a ser en el 27. Bueno, así Vamos como están puestas las reglas, evidentemente las va a ganar. ¿Qué te hace pensar que no podría ganar las elecciones? Si tiene cooptada la Corte Constitucional, la Fiscalía, por supuesto que el Poder Ejecutivo, una asamblea hecha a modo. Pero ¿Qué también te hace pensar que no va a ganar las elecciones? Pero también tiene popularidad con la gente. Sí, pero que sea popular no lo hace más legítimo, no lo hace más democrático, ¿no? Pero que sea popular lo hace más factible a ganar una elección. Sí, por supuesto, pero todos quisiéramos ir a una elección con la cancha pareja, en términos parejos, es decir, que haya posibilidad de que otra persona que no sea Nayib Bukele pueda entrar en ese juego democrático. Pero la gente ¿Cómo lo vas a podría hacer? decir, ¿para qué queremos a otros si este ya ha dado resultados? ¿Cuáles resultados? 79,000 personas presas sin el debido proceso, más de 160 muertes de personas privadas de la libertad en manos de Nayib Bukele. El desempleo hacia arriba, la pobreza aumentando, la pobreza extrema aumentando todavía más.
¿Estás atacando las causas estructurales? No, estás promoviendo medidas cortoplacistas que a largo plazo van a terminar estallando. Igual lo estamos viendo en Colombia con un presidente preso. ¿Ha sido efectivo o no Nayib Bukele, Cristian? Ha sido extremadamente eficaz y no estamos hablando solo de popularidad, sino de aprobación, que es un indicador distinto en el cual tiene más del 90%. Algunos datos que por desgracia está mencionando Dani son falsos. ¿Cuáles? Los datos macroeconómicos No, por supuesto que no. Tiene en comparativa con el Nicaragua y El Salvador, que son los... Pero no estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de El Salvador. No, estamos hablando de democracia, de reformas constitucionales, de dictaduras, y en este caso mencionaste que todos sus indicadores van mal, sí, pero sus indicadores van mejor que todos sus vecinos, que ciertamente esas sí son dictaduras, como la de Daniel Ortega, y sus números son muchísimo más altos. Entonces, sí te pido revisar los datos, porque Financial Times y Forbes, con los publicados en el último trimestre... Aquí tengo los datos del propio gobierno de Nayib Bukele. 2023, 72% de los hogares sufrieron algún tipo de privación de vivienda. La canasta básica, el salario no alcanza para cubrir la canasta básica. Los ingresos de los más pobres cayeron en un 10% en los últimos años de Nayib Bukele. Es uno de los países con mayor desigualdad. El 10% más rico percibe casi el 30% del ingreso nacional, y el coeficiente de Gini, que por ejemplo en México mejoró, ¿no? Digo, si queremos comparar países que están cercanos, ahí aumentó la pobreza 39.8% en el 2023 con el coeficiente de Gini. No veo dónde están las mejoras. Fíjate que en la paridad de poder adquisitivo duplica con 84.2 millones de dólares al de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, alguien que tiene el 92% no solo de popularidad, sino de aprobación, y que ha limpiado las calles, y el mismo Bukele limpiado, o sea, uno limpia de gente las calles. De los delincuentes. No, bueno, por supuesto. Es que frente a ese discurso sí está bien complicado. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a un debido proceso, no son personas descartables, desechables. El papel de un presidente es garantizar que haya un Estado de Derecho, es decir, que los procesos se puedan llevar con total transparencia. Eso no está pasando, uno no puede salir a hacer limpieza social. Eso es típico de los regímenes paramilitares que han caracterizado a América Latina, ¿no? No, digo, es un poco extremo. No, no es extremo, es que y eso es lo hasta que está ideológico pasando. el argumento. ¿Por qué ideológico? Porque los derechos humanos, un régimen paramilitar van para la izquierda y para la derecha, te guste o no, y no se los puedes retirar a la gente al antojo. Ok, entonces, el tema de las detenciones, de la limpieza de delincuentes que tienen derechos, pero no tienen más derechos que los ciudadanos que trabajan, que se esfuerzan. Un delincuente que extorsiona, que secuestra, no tiene más derechos que otra persona. Y afortunadamente en toda porque no nada más es un proceso de capturarlos y de encerrarlos, es un proceso de reformarlos, y por lo menos están teniendo una vida medianamente productiva en la cárcel, están aprendiendo oficios. Esclavos. Pero ¿por qué esclavos si solamente están pagando por su alimentación? No reciben sol, comen lo mismo absolutamente todos los días, no tienen una cama. Pero, a ver, dejemos un poco de lado. ¿Quienes están en esas megacárceles están sentenciados? No todos, y lo más probable es que a ninguno le llegue la sentencia. Además, estamos hablando de un proceso de criminalización de la pobreza, es decir, ¿de qué están llenas las cárceles de Nayib Bukele? De pobres. Los hombres blancos con saco no van a ir nunca a la cárcel. Eso no puede ser una medida de Estado para promover la seguridad. Lo que estás haciendo, como dices, como bien lo reconoces, es limpiando de pobres el país. No sé si sabías cuál es el origen étnico de los salvadoreños. Sí, lo tengo clarísimo. Pues la gran mayoría de los salvadoreños es de piel morena. Entonces ni modo que vayas inventes gente para capturarla. Se captura no al moreno, se captura al que comete delitos. A los tatuados, ¿no? No, sí, al que secuestra, al yo que asesina. Recuerdo que alguien una vez, que tú conoces bien, me dijo que yo sí podía entrar a El Salvador porque básicamente no tenía tatuajes visibles, y eso me hacía probablemente menos criminal que una persona que sí los tiene. Cristian Guevara, ¿No te parece que eso es criminalizar la pobreza? Entonces? No, me parece un comentario de una persona que no conozco, y es un comentario aislado. No es aislado, porque es básicamente lo que estás promoviendo aquí. La gran trampa de la izquierda en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que es la forma correcta de decirlo, porque no somos un reino italiano dentro de Roma, es que quieren comparar al presidente más popular y eficiente del mundo con los narcodictadores de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, y que se está desarrollando, y ahorita vamos seguramente a entrar a ese tema, otro en Colombia. Entonces,
quieren comparar resultados ¿Ok? con narcodictadura. ¿Sabes por qué? Pues porque les estorba alguien que sí combata a la red delincuencial continental que Muy viene bien. desde el sur. ¿Quiere responder para pasar rápidamente al Sí, otro tema? solamente queda bastante claro que hay personas que creen que hay ciudadanos de primera, de segunda y tercera categoría, y al parecer los que están más abajo en esas categorías siempre son los pobres, que no tienen derecho a un debido proceso, no tienen derecho a tener derechos humanos como seres humanos que Caso son. de Uribe. El caso de Uribe, bueno, ya lo trajiste a colación. Yo creo que es una decisión que ha celebrado gran parte del pueblo colombiano. Es la primera vez que hay un presidente preso y no es por el hecho en sí mismo. Recordemos que fue Álvaro Uribe quien inicia el proceso en contra del senador Iván Cepeda y termina siendo un efecto boomerang porque la justicia, después de 10 años de que fiscales intentaron cerrar el caso, evidentemente fiscales muy cercanos a Álvaro Uribe. ¿No fue una venganza política de Petro? No, por supuesto. Estamos hablando de 14 procesos que ha tenido en contra Álvaro Uribe. Todos se han cerrado, ¿no? Ok. Si es que dicen que hay persecución política. Y esta jueza comprueba que soborna a testigos para que puedan tapar bien. todo lo que ocurrió durante su gobierno. ¿Cristian? Mira, yo lo que investigué siempre celebro cuando se hace justicia. Parece que sí hay elementos, aunque toda la rama de Petro celebra como una victoria moral. O sea, Sí lo es, y también es una victoria moral. Es decir, un grupo político como Petro, que gobierna prácticamente en drogas, que se pasea con travestis en Europa, diciendo que es una victoria moral, pues está un poquito... Cuando Sí, dices, sí, cuando sí, dices sí. que gobiernen drogas, ¿te refieres por los últimos dichos que ha venido haciendo? Hay ¿O qué? muchísimos testimonios de que gobierna de manera errática, pero bueno, fuera de eso que es Porque personal... anda con travestis. O sea, está mal si andara con travestis. ¿Eso lo hace un mal o mejor presidente? No lo hace una persona que pueda salir a decir que es una victoria No, moral. por Pero favor. mira, lo que yo investigué, Pedro, ¿Sí? es que al parecer sí hay elementos, es un juicio de 10 años, ¿Ok? parece que se cumplieron todos los procesos, pero así como se aplica la justicia de un lado, se tiene que aplicar del otro. El hijo de Petro aceptó que recibieron dinero del narco para su campaña. Sí, y está llevando un proceso penal en su contra. Laura Sarabia, la jefa del gabinete, le metió polígrafo a su niñera y está espiando a más de 4 personas, y el coronel... Laura Sarabia ya no hace parte del Oscar gobierno de Gustavo Dávila, Petro, no sé si te enteras. pues terminó muerto de maneras muy raras. Entonces, ojalá se aplique el argumento, pero para ambos lados, ¿no? Daniela. Sí, es una victoria moral del pueblo colombiano que un presidente que participó en el asesinato masivo de 6.400 jóvenes por ser pobres, también allá vamos, a quienes se les pusieron botas de guerrillero para inflar las cifras de guerra, por supuesto que es una victoria moral, que las élites colombianas que siempre se han sentido intocables, igual que las mexicanas, vayan a la cárcel por justicia para la gente. Y que la justicia aplique para el hijo de Petro también. También está llevando un proceso penal en su contra. Cristian, cerramos. Sí, el argumento comunista de que todo es en contra de los pobres, para no decir todo es en contra de los delincuentes, me parece grave y lamentable, pero es ideológico al fin. Bueno, tú dijiste que había que hacer una limpieza. Pues de delincuentes, claro. Ya. Pues muy bien, gracias Daniela, gracias Cristian. Vamos a